Buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno el lunes 24 de febrero de 2014. El punto único del orden del día es el inicio de la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Señor alcalde, propuesta de acuerdo para el excelentísimo Ayuntamiento Pleno. Exposición de motivos. Los artículos 140 y 141 de la Constitución española no solo garantizan y protegen la existencia de municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la articulación territorial del Estado, atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus políticas como expresión del pluralismo político y manifestación del principio democrático. La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar o impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las comunidades autónomas. Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que lesionan la garantía constitucional de la autonomía local. El desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local y vulneración del principio democrático en el ámbito local. Por todo ello, esta alcaldía, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, presenta al Pleno la siguiente proposición de la alcaldía. Primero, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos 1 y 2 y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Boletín Oficial del Estado, número 312, de 30 de diciembre de 2013, de acuerdo al texto que se adjunta según lo señalado en los artículos 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica 2/79 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Segundo, a tal efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el artículo 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/79 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población. Artículo 48 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. Tercero, facultar y encomendar al señor alcalde presidente para la realización de todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos 1 y 2 y en derecho se requiera a favor de la Procuradora de Madrid para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Aracena, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, Boletín Oficial del Estado número 312 de 30 de diciembre de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, siguiéndolo por todos sus trámites a instancia hasta obtener sentencia firme y su ejecución. Que la población oficial del municipio de Aracena es de 7.900 habitantes, como consta en el certificado que se adjunta. Muy bien, se trae a la consideración este asunto y se convoca este pleno extraordinario para que el Ayuntamiento de Aracena se sume a un proceso que no tiene precedentes en la historia de la democracia española y que va a suponer, o al menos
eso pretendemos y a eso vamos a contribuir con el acuerdo que se pretende tomar en este pleno en el día de hoy al planteamiento de un conflicto en defensa de la autonomía local que se entiende vulnerada por la ley aprobada a finales del pasado año por el Congreso de los Diputados, a instancia del Gobierno de la Nación, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Se plantea la presentación de este conflicto ante el Tribunal Constitucional porque se entiende que esta ley aprobada en solitario por el Partido Popular en las Cortes Generales lesiona la autonomía local que la Constitución garantiza. El proceso al que se suma y del que participa activamente el Ayuntamiento de Aracena supone el unir los esfuerzos y las voluntades de un número importante de corporaciones locales de nuestro país en torno o en contra, en este caso, de, como digo, una ley que supone un ataque sin precedentes a lo que es la autonomía local y la supervivencia de los municipios en nuestro país, especialmente de los municipios menores de 20.000 habitantes y, por tanto, también con unas consecuencias tremendamente negativas para lo que son los servicios públicos municipales que, de aplicarse esta ley en todo su contenido y en su actual redacción, pues va a suponer un retroceso sin precedentes en lo que es precisamente esa prestación de los servicios municipales que son esenciales para garantizar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. El proceso, como digo, que intentamos impulsar los ayuntamientos españoles supone el utilizar el mecanismo de que recurran esta ley ante el Tribunal Constitucional un determinado número de ayuntamientos que representan un determinado número de población en nuestro país. En concreto, la legislación establece que pueden interponer este mecanismo, pueden hacer uso de este mecanismo, un sexto de los ayuntamientos de nuestro país que representen una séptima parte de la población. Lo que en concreto pues supondría el que suscribieran este acuerdo 1.160 ayuntamientos de nuestro país que representan a más de 7,5 millones de españoles. La pretensión es que sean muchos más y, de hecho, se espera que puedan ser en torno a unos 3.500 los ayuntamientos de toda España, de diferentes signos políticos, diferentes mayorías políticas, los que interpongan este recurso, lo que va a suponer el que representan a 15 millones de ciudadanos, el doble de lo que exige la ley. El procedimiento, como digo, en el caso del Ayuntamiento de Aracena se abre hoy. Implica el que se apruebe por pleno, necesariamente por mayoría absoluta. A partir de este momento se solicitará el informe previo que corresponde al Consejo de Estado, aunque no es un dictamen vinculante, y finalmente, una vez que el Consejo de Estado haga público su pronunciamiento, para lo cual tiene de plazo un mes, se interpondrá el oportuno conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Hay que tener en cuenta que ha sido necesario convocar un pleno extraordinario en tanto en cuanto la ley establece un plazo de 3 meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional esta ley y que, como digo, es necesario contar previamente con el dictamen del Consejo Consultivo, que es un mes. Entonces, tenemos 2 meses que se cumplirán. La ley se aprobó el día 27 y se publicó el día 30.
el 28 de este mes se cumplirán los 2 meses y habrá otro mes más, como digo, para obtener el dictamen del Consejo de Estado. Básicamente, el recurso y el conflicto de competencias se entabla y se plantea fundamentalmente, como digo, por 3 motivos: porque esta ley quita competencias a los ayuntamientos, vulnerando la garantía constitucional de la autonomía local que se reconoce en los artículos 137 y 140 de la Constitución; porque esta ley establece también mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de otras administraciones, ya sea la provincial, la autonómica o la estatal, que sitúan a las entidades locales en una posición de subordinación o dependencia jerárquica que no se corresponde, como digo, con ese principio constitucional garante de la autonomía local. Y, en tercer lugar, porque se entiende que también vulnera el principio democrático en el ámbito local, en cuanto que incide alterando determinados procesos que violentan lo que es la representación de todos los grupos políticos, los derechos de las minorías y, en definitiva, aleja la toma de decisiones de precisamente los primeros destinatarios y fundamentales destinatarios de los mismos, que son los ciudadanos, por lo cual supone también una regresión democrática. Como digo, es un procedimiento excepcional ante una situación excepcional de ataque a la autonomía local sin precedentes que establece esta ley, que se aprueba además sin el consenso. Hay que tener en cuenta que hay determinadas normativas, sobre todo aquellas que afectan al entramado institucional del Estado, a las reglas del juego democrático, que no solo sería recomendable, sino que tendría que ser también obligatorio el que contaran con el máximo consenso posible, en tanto en cuanto son las reglas de juego que nos tenemos que dar de cara a la convivencia y al ejercicio del poder institucional, en este caso en un Estado en sus diferentes niveles. Por tanto, además de suponer un ataque, como digo, a la autonomía local constitucionalmente reconocida, supone también, a mi entender, un error político, en tanto en cuanto supone una normativa que, al carecer de ese consenso, va a tener una vida muy limitada y va a suponer una alteración sustancial de lo que son las normas de convivencia y el juego democrático. Grupos políticos, Grupo Popular. Vamos a ver, usted habla de consenso, esta ley se ha hecho sin consenso. Yo le digo a usted que esta moción también se presenta sin consenso. Es decir, ustedes presentan esta moción sin intentar ni siquiera consensuar nada en absoluto con la oposición, especialmente con el Partido Popular. Nosotros no se nos ha consultado para nada ni se ha intentado consensuar esta moción en este pleno. Ustedes, si lo aprueban, lo aprobarán por mayoría absoluta, porque la tienen ustedes y democráticamente se lo han dado los ciudadanos. La ley se ha aprobado democráticamente por el Parlamento español. Nosotros entendemos que cuando le corresponda a ustedes hacer sus políticas, porque los ciudadanos les voten y les pongan en el poder y tengan la mayoría suficiente en el Parlamento español, pues ustedes aplicarán su política. Así lo han dicho en el tema del aborto y en otros asuntos. Dejen ustedes al Partido Popular que aplique su programa, que aplique su proyecto y que aplique sus políticas. Ustedes recurren al Tribunal Constitucional para todos. Acuden para la ley del aborto, acuden últimamente, hoy mismo han acudido al Tribunal Constitucional contra el cierre de la televisión de Valencia, ahora van al Tribunal Constitucional por el tema de la reforma de la administración local. Entenderán ustedes o creerán que es una tercera cámara y el Tribunal Constitucional es un tribunal político
y entenderán que tienen algún tipo de poder dentro del Tribunal Constitucional para defender estas causas. Nosotros entendemos que la ley que aprueba el Parlamento Español de reforma de la administración local está perfectamente meditada y es perfectamente correcta para los fines que pretende. Es decir, lo que se pretende es la racionalización de las competencias de los municipios y de las demás administraciones. Que cada municipio tenga, sepa exactamente cuáles son sus competencias. Que no puedan los municipios hacer de todo. Más aún cuando no pueden. Es decir, porque si el municipio económicamente es capaz de hacer determinadas cosas, pues puede hacerlas perfectamente, pero cuando no puede, lo que no es lógico es que el municipio se dediquen a hacer determinadas actuaciones cuando no tienen los medios suficientes para hacerlo y cuando hay otras administraciones que son las que tienen esa competencia. Se trata, por tanto, de que no se dupliquen las competencias y se trata de que cada administración tenga el marco legal de las competencias que debe de realizar y debe garantizar. Se trata también de garantizar los servicios a los ayuntamientos más pequeños. La evitación de duplicidades, como decimos, la aclaración de competencias y entiendo que la autonomía municipal está absolutamente garantizada. Es decir, el ayuntamiento sabe cuáles son sus competencias que vienen marcadas en la ley y el ayuntamiento debe aplicarlas. Para cada servicio hay una competencia y para cada competencia hay una administración. Así es como debe ser. Es decir, lo que no puede ser es que la misma competencia la tenga el ayuntamiento, la tenga la Junta de Andalucía, la tenga la Diputación Provincial y además otras mancomunidades que tengan la misma competencia. Es decir, no se puede poner este lastre en los ciudadanos y hacerles pagar por lo mismo, por la misma competencia dos veces, cuando realmente cada administración debe saber cuál es su competencia. Se trata de aclarar y de evitar duplicidades. Si hablamos de desaparición de la autonomía local, pues su secretario general o presidente Rubalcaba decía que desaparecieran las diputaciones. Eso sí que es acabar con la autonomía local. La Constitución establece que los municipios de las provincias son las entidades locales y el señor Rubalcaba decía que desaparecieran las diputaciones. Bueno, pues eso sí que es acabar con la autonomía local, no racionalizar como se pretende esta ley las competencias de los municipios. Se trata de disminuir el gasto, de coordinar las determinadas funciones con las diputaciones provinciales, especialmente en los municipios más pequeños. Y se trata de que la estabilidad presupuestaria se garantice en todos los municipios de España. Es decir, que no se despilfarre el dinero del contribuyente y que no existan en determinados ayuntamientos pues el alcalde que prácticamente es un reyezuelo que hace y deshace como quiere y como le parece. Se trata de controlar algunos desfases. Y se trata de garantizar los servicios y especialmente en los municipios más pequeños. También se pretende con esta ley que figuras como la del interventor sean también autónomos, es decir, que no dependan del alcalde funcionalmente, que sean independientes y que puedan prestar sus servicios de forma absolutamente independiente y no estén sometidos jerárquicamente al alcalde, porque si no la figura del interventor se disuelve, se diluye, está un poco a las órdenes del alcalde. Teniendo al interventor funcionalmente dependiente de la administración local, se garantiza su independencia y eso es muy importante. Eso es una cosa que existía anteriormente, dejó de existir y se produjo lo que se produjo. Se produjo que al no estar los interventores dependientes de otra administración, pues se venía a hacer lo que políticamente o demagógicamente en ese momento parecía
más oportuno y se produce en muchos ayuntamientos lo que se ha producido, es decir, es un desfase de los presupuestos, unos gastos que los ayuntamientos, que los ciudadanos no pueden pagar, y hay ayuntamientos pues, que están en quiebra debido precisamente a eso, a que no se ha aplicado o que esta ley no ha llegado hasta ahora. Si esta ley se hubiera aplicado muchísimo antes, pues posiblemente no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en muchos municipios de España. Y por tanto nosotros vamos a votar en contra de esta moción. Muy bien. Grupo de Izquierda Unida. Bueno, no me quiero extender porque creo que ya el señor alcalde ha explicado suficientemente el tema, y como además es una cosa que se hace pactado de antemano y con el consenso de los grupos en la oposición, pues no creo que haga falta más explicación. Sí me gustaría decir 2 o 3 cosas. Una, cuando el compañero del PP habla de que se recurre al Tribunal Constitucional, se recurre, entre otras cosas, porque entendemos que esta ley tiene una base inconstitucional. Entonces se recurre, entiendo, a donde hay que recurrir. Y se entiende como inconstitucional, entre otras cosas, porque atenta contra las minorías en la administración local y porque aleja a la administración local del ciudadano, con lo cual el ciudadano cada vez va a estar más lejos de poder pedir, de poder comunicar lo que necesita y de que sus necesidades sean cubiertas, porque cada vez la administración la va a tener más lejos. Y cuando dice que hay que dejar que el gobierno gobierne, yo lo entiendo, porque cuando se está en mayoría, bueno, pues puede hacer uno lo que quiera, pero eso no quita para que los que estemos en la oposición podamos estar en desacuerdo con lo que se hace. Y cuando algo como este recurso se presenta con el consenso que se presenta, pues entiendo que debería de ser motivo de más para que quien gobierna se plantee que a lo mejor hay que leyes como esta que nos afectan a todos, que nos afectan, además, en principio, no se saca una ley para 3 días, es una cosa que nos va a afectar a largo plazo, o por lo menos nos va a afectar mientras el partido en el gobierno gobierne, bueno, pues que se haga desde el acuerdo y desde el consenso entre todos los grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues qué razón de más para que desde este desacuerdo de tantos, pues se pueda llegar a un acuerdo finalmente, ¿no? Grupo Socialista. A mí me gustaría comentar que la ley que nos trae hoy a este pleno ciertamente ha sido mejorada muchísimo. El primer borrador era tremendo, ha sido modificada, se ha tenido en cuenta la aportación de la oposición en el Congreso de los Diputados. Entonces, como digo, esta ley tiene poco que ver con la primera, pero aún así, como dice Nuria, hay motivos para creer que tiene cuestiones que afectan a una posible inconstitucionalidad de esa ley. Es por ello que todos los grupos políticos de la oposición creemos conveniente dar este paso. Dicho eso, el señor Galván ha comentado que persigue la estabilidad presupuestaria en los municipios especialmente pequeños para controlar, palabras textuales además me ha gustado, controlar algunos desfases. Eso es lo que pretende esta ley, controlar. Desconfían de la gestión de los municipios pequeños. Aracena es un municipio medio y Aracena tiene una gestión económica que yo creo que, como el alcalde normalmente comenta, pues es digna de mención. Nosotros no estamos intervenidos por planes de rescate ni nada de eso. Entonces, el que se desconfíe de que en los municipios pequeños se puede hacer una buena gestión, a mí me chirría. Entonces,
aparte de todo esto, la ley establece una división en cuanto al número de habitantes. Los municipios de más de 20.000 habitantes, la ley se le aplicará de una forma, y a los que tengan menos de 20.000 habitantes o incluso menos de 5.000, cada vez que haya menos habitantes habrá menos competencia. Entonces, claro que habrá ciudadanos de distintas clases, es decir, un ciudadano que viva en una gran ciudad tendrá unos beneficios que no tendrá uno que viva en un municipio pequeño, porque el alcalde o alcaldesa se le va a convertir en un gestor que no podrá intervenir. Usted hacía alusión a que el interventor va a ser autónomo, independiente del alcalde. No, el interventor va a ser dependiente de la administración del Estado. Entonces, sí, como era antes, y no lo pensaba decir, pero lo voy a comentar, como establecía el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo en la dictadura de Primo de Rivera. Yo no quiero volver a esa época, Entonces, en aquella época el interventor era un corregidor, era un representante del Gobierno central en el ayuntamiento. Yo no quiero llegar a esa época. Yo creo que en este ayuntamiento la oposición es consciente de que la intervención representada en la figura de la interventora es completamente accesible, hace una gestión magnífica en la economía de este ayuntamiento y creo que en ningún caso se verá que esa gestión está dirigida por el alcalde en ningún momento. Entonces, esa es una prueba de que, bueno, estamos en contra de esta ley. Y otra, y yo creo que esta también todavía más se visualiza mejor, es que cuando el Pleno de la corporación local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para adoptar acuerdos previstos en la ley en cuanto a cuestiones de presupuesto, planes económicos financieros, ese tipo de cuestiones, la ley prevé que sea la Junta de Gobierno la que tenga competencia para aprobar esas cuestiones. Es decir, que se le atribuye a la Junta de Gobierno facultades en las que se excluiría la oposición en la toma de estas decisiones. Piensen que en este ayuntamiento no hay mayoría absoluta, que usted la criticaba hace un momento. El presupuesto viene aquí al ayuntamiento. Con esta ley en vigor, como tenemos, si no hay mayoría absoluta, como la ley establece, va a la Junta de Gobierno y ustedes en la oposición no pueden opinar. ¿Creen que es justo que no puedan intervenir en una decisión tan importante como es el presupuesto municipal del ayuntamiento? Pues yo creo que no, porque si yo estuviera en la oposición, a mí me gustaría estar ahí. Entonces, para mí esta ley, bueno, para mí no, es que realmente esto a todas luces lesiona el principio democrático, ya que se excluye a concejales que han sido elegidos democráticamente para intervenir en cuestiones como esa, que es la gestión municipal realmente. Y bueno, y por terminar, recordar que las primeras elecciones democráticas fueron municipales. Se le dio una importancia suprema al municipalismo y desde el Partido Socialista defendemos mucho el municipalismo. Y para mí eso tiene un significado especial. Y en la provincia de Huelva hay 59 municipios con menos de 5.000 habitantes que perderían sus competencias totalmente. Entonces, yo creo que todo eso debe hacernos reflexionar, porque al final la aplicación de esta ley redunda en la ciudadanía y yo creo que a ella nos debemos y por eso debemos reconsiderar ciertas cosas y por eso el Partido Socialista trae a la consideración de este Pleno esta moción que se atrae de la alcaldía. Muy bien. Grupo Popular. Bueno, yo simplemente decir que están en su derecho a recurrir al Tribunal Constitucional. Yo estoy en mi derecho a criticar que ustedes recurran y ustedes están en su derecho a criticar la ley. Aquí estamos todos en nuestro derecho. Pero para eso tenemos libertad de expresión, ¿no?
Entonces, yo lo que sí que considero es que realmente la ley viene a aclarar algunas competencias, y el hecho de que se diferencie el número de habitantes es muy importante. Para todos es importante el número de habitantes, es decir, los de más de 20.000 habitantes, de 5.000 a 20.000 y menos de 5.000 habitantes, pues cada uno tendrá sus competencias. En la ley reguladora del régimen local también existen competencias, dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio, tiene que tener una serie de servicios y otros. Lo que se trata es de que cada ayuntamiento se adapte a las circunstancias que tiene. Es decir, lo que no se puede es que un ayuntamiento de 500 habitantes, pues el alcalde, porque se le ocurra hacer un hipódromo, haga un hipódromo, y se lleven los ciudadanos de ese ayuntamiento pues 50 años o 5.000 años endeudados, como hay casos, ¿no? Que tienen una deuda que no se va a pagar en muchísimos años, y que tenga que venir después el Estado al rescate. Se trata de evitar eso, que los rescates que ha habido ya, que existen, los ayuntamientos que han sido rescatados, que no se vuelvan a producir estas circunstancias. Es decir, se previene, y al prevenir que los ayuntamientos no quiebren, pues se evita que los ayuntamientos sean rescatados. No se trata de una cuestión de desconfianza, de que la Administración central controle o tutele a los ayuntamientos. Se trata de que los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, puedan prestar sus servicios y llegar al ciudadano. Con ayuda de la Diputación, igual que tienen ayuda cuando se mancomunan. Es decir, igual que la Diputación presta actualmente servicios a los ayuntamientos pequeños. Pues se trata de eso, de incidir en eso, y de controlar. Y de que los alcaldes no cobren más que el presidente del gobierno, y de que lo que ha pasado no siga ocurriendo. Es decir, que cada administración se adapte a las circunstancias, igual que las empresas pues se están adaptando a las circunstancias que existen actualmente en el mercado, pues que sea la administración la que se empiece a adaptar, porque la administración también se debe adaptar a las circunstancias, y no permanecer como si fuera una cosa inamovible. Se tendrá que adaptar a lo que hay, constitucionalmente, también, dentro de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional finalmente dice que eso no es constitucional, o que se está entrando dentro de la autonomía local garantizada por la Constitución, pues el Poder Constitucional lo dirá, claro está, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en que el Constitucional se pronuncie, pero no estamos de acuerdo en que se recurra, porque entendemos que la ley es correcta. Grupo de Izquierda Unida. Pues solo quiero decir una cosa, y es que antes ha dicho el compañero Galván que realmente no se quería, ¿no?, que esta ley no era para controlar nada, pero ha usado la palabra control por lo menos 3 o 4 veces en esta última intervención, entonces bueno, va a llamar la atención. Realmente claro que sí, sí que se pretende controlar, entonces bueno, yo creo que tampoco hay que esconderse, pues sí, es para controlar, ya está, vamos a decirlo abiertamente y todo el mundo tan contento, ¿no? Pero no era eso, a lo que quería, y es que está claro que las cosas tienen que cambiar, está claro que la administración hay que de vez en cuando darle un repasito, poner las cosas en su sitio, y que los tiempos cambian y que hay que adaptarse, y que las cosas no son inamovibles, y que no es inamovible ni la Constitución es inamovible. Habría muchas cosas que ya habría también que revisar incluso en la Constitución, o sea que está claro que sí que hay que renovarse o morir. Lo que pasa es que el renovarse no puede ser anticuarse, tiene que ser renovarse. Entonces, si nos vamos a renovar, tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir hacia detrás, y no podemos estar proponiendo nuevas leyes que son vueltas atrás en recortes de derechos, en recortes de libertad, en recortes de... Eso no es renovar, eso es volver a lo que teníamos, o volver a lo que hemos tenido, o perder lo que nos ha costado tanto tiempo y tanto esfuerzo conseguir. Entonces, si hay que reformar la administración, vamos a reformarla, pero vamos a reformarla hacia adelante, no hacia detrás. Grupo Socialista. Vale.
Yo estoy de acuerdo con el señor Galván en el sentido de que obviamente aquí estamos para exponer nuestras opiniones y de hecho la diferencia de opiniones enriquece la democracia y para eso estamos, porque en esa diversidad de opiniones al final quien debe salir ganando es la ciudadanía y para eso estamos aquí. Usted ha hablado de sueldo, yo no he querido entrar en eso, no he querido entrar porque entonces tendríamos que empezar hablando del alcalde de Huelva y tampoco es el caso. Entonces, usted habla de que hay ayuntamientos que se pretende evitar que no hagan. Es que estamos haciendo ahí una función paternalista de los ayuntamientos que creo que no es el caso con la mayoría de edad que tiene ya la democracia en este país. Entonces, tendríamos que, si hay gestiones inadecuadas, atajarlas, pero no hacer este tipo de medidas, porque sí es cierto, como dice la señora Bonilla, que hay que quizás habría que hacer medidas para reformar la administración local. De hecho, la ley anterior es del 1985, la reguladora de las bases del régimen local. Ha habido un montón de modificaciones y yo estoy de acuerdo que con una ley tan antigua hay que reformarla y hay que adaptarla a los tiempos. Pero es en esa adaptación donde el Partido Socialista y la mayoría de los grupos de la oposición en el Congreso muestran su disconformidad y su desacuerdo. Entonces, yo agradezco el que el PP haya reformulado el primer borrador sustancialmente, pero sí que es cierto que aún no nos convence, porque realmente se coartan derechos de la ciudadanía. Entonces, simplemente, pues, creemos que sí que debemos de dar este paso. Muy bien, que precisamente lo que aquí se está debatiendo, de lo que aquí se está hablando, es algo que les afecta de una manera trascendental. Porque, por ejemplo, de aplicarse esta ley tal como se ha aprobado, pues eso va a suponer que de aquí a unos meses, pues por ejemplo, las competencias en materia de salud o en materia de servicios sociales van a desaparecer del Ayuntamiento de Aracena y van a pasar a la Junta de Andalucía. Es decir, que los ciudadanos van a venir a su ayuntamiento a plantearles problemas de ayudas alimentarias, de pago de servicios básicos, en fin, problemas reales de nuestra sociedad de hoy, y el ayuntamiento no va a poder resolvérselos. ¿Qué le vamos a decir a los ciudadanos? Que vayan a hablar, en vez de con el alcalde o con la concejala, con la presidenta de la Junta de Andalucía o con el señor Rajoy, con el presidente del Gobierno. Yo creo que es que esta ley es un auténtico disparate y un auténtico ataque a los pilares fundamentales del estado del bienestar, que se está dinamitando también en otros frentes, como han sido en la dependencia, como está siendo en la sanidad, con los copagos, en educación, y ahora también los ciudadanos tenían la cercanía de sus ayuntamientos y los quieren alejar. Y quieren, bueno, no alejarlos, lo que quieren, porque a los ayuntamientos no se lo pueden llevar, lo que quieren es vaciar de competencias a los ayuntamientos para que los ciudadanos no puedan recurrir precisamente a su administración más cercana. Yo creo que el problema que tiene el Partido Popular, porque aquí nadie le está cuestionando, que es el partido que gobierna España, porque así lo han querido los españoles, no lo está cuestionando en absoluto. Pero el problema que tiene el Partido Popular en el gobierno de nuestro país es que no consiente que en otros niveles del Estado,
y remarco niveles del Estado, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos también son Estado, también son parte del Estado, no pueden permitir que en otros niveles del Estado, en otros territorios, porque también así democráticamente lo han querido sus ciudadanos, se puedan tomar otro tipo de decisiones y otro tipo de apuestas. Por ejemplo, pues apostar por las políticas sociales. En ese sentido, me sorprende que el señor Garbán se sorprenda de que se presenten recursos de inconstitucionalidad y parece ser que ahora todos son recursos de inconstitucionalidad, cuando precisamente ese patrón pues ya lo marcó el Partido Popular cuando estaba gobernando, e incluso lo está marcando ahora, que está en la oposición en Andalucía, pero está también en el Gobierno de la Nación. Baste recordar, porque lo tenemos muy fresquito, el caso de la ley andaluza en materia de vivienda para impedir los desahucios, que ha sido recurrida por el Gobierno de la Nación, precisamente porque no se puede consentir que, por parte del Gobierno del Estado, que haya otra forma de hacer política. Había una película que tuvo bastante éxito en los años 80 que se llamaba ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Yo creo que ese es el problema del Partido Popular, que utiliza mucho el eufemismo, y porque cuando habla de sostenibilidad, de racionalización, realmente lo que quieren es decir es recortes, es demolición. El problema es que ustedes solo utilizan las tijeras con los demás y sobre todo con los más débiles. Porque todos estos recortes que ustedes pregonan y plantean para las administraciones locales, que son las más débiles y las que tienen menos posibilidad de defensa, precisamente por la propia esencia del municipalismo, en España somos 8.000 y pico de ayuntamientos, todas esas medidas no se las aplican ustedes a la Administración del Estado. No se las aplican. Y entonces, una vez más, lo que están es intentando de justificar unas políticas de fondo con un profundo trasfondo ideológico en base a la tan traída y llevada crisis económica y a la sostenibilidad, la racionalización, el ahorro, que todo lo justifica, todo lo justifica. En ese sentido, insisto, empiecen ustedes por la Administración del Estado. Por ejemplo, pueden suprimir el Senado si no lo van a convertir en una Cámara de Representación Territorial, y eso lo entenderían todos los ciudadanos. Pueden suprimir miles de organismos de la Administración del Estado que dejaron de tener sentido cuando se aprueba la Constitución española y se descentraliza el Estado español. Hay organismos en las provincias españolas, por ejemplo, en las capitales de provincia, delegaciones del Estado, que nadie sabe qué es lo que hacen, nadie, pero tienen sus correspondientes cargos, sus correspondientes funcionarios, etcétera, etcétera. Pero por ahí no empiezan. Yo creo que primero hay que dar ejemplo. En ese sentido, pues creo que hubiera sido muchísimo más fácil y también mucho más sensato y de más sentido común el que, partiendo de la base, que en eso coincido con ustedes, que hace falta una reforma profunda de todo el entramado institucional de nuestro país, se sentaran con el resto de grupos políticos y entre todos pactaran una reforma de nuestro Estado, de nuestras instituciones y de los distintos niveles territoriales, de tal forma que empezaran precisamente al revés de cómo han empezado ustedes, de abajo arriba. Yo siempre he defendido que las competencias
que pueda prestar un ayuntamiento deben estar en los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es precisamente la administración más cercana al ciudadano. Y cuanta más cercanía haya al ciudadano, hay más eficacia en la prestación de ese servicio, también va a prestar un mejor servicio a ese ciudadano, va a llegar más al mismo y, por otra parte, también va a tener un control mucho más efectivo. Pero un control democrático, no el control, a mi entender, absolutamente antidemocrático, que es el que plantean ustedes, de que una administración controle a otra. ¿A qué control me estoy refiriendo? Al control de los ciudadanos. Al control de los ciudadanos. Mire usted, si un alcalde hace un hipódromo o hace cualquier cuestión, ahí están los ciudadanos cada 4 años para pasarle factura. Ahí están los ciudadanos cada 4 años para pasarle factura. Y ahí está también los plenos municipales, la representación de todos los grupos políticos, etcétera. El juego democrático. Lo que no es democrático es que pretendamos que a una administración y a unos representantes elegidos por sufragio universal entre sus propios convecinos los tengan que controlar y le tengan que poner un comisario político, una administración, entre comillas, superior. Es decir, a mí me parece un absoluto disparate. A usted se le ha escapado el término como antes, ese es el problema, como antes, como antes. Es que la involución que está teniendo este país en multitud de frentes es tremenda. Y también aquí, también en lo local, porque estamos, lo que pudiera parecer lógico, que es revisar una ley de hace 30 años, como es la ley de bases de régimen local del año 85, lo que se hace no es irnos 30 años atrás, es que nos vamos a lo anterior, a la caverna, a la época en donde, bueno, pues, hombre, no tanto, pero a mí no me gustaría que llegáramos a la época donde los alcaldes los ponía y los quitaba el que gobernaba en Madrid. Sí, aquí no se han atrevido a tanto, pero la solución ¿cuál ha sido que han encontrado? Pues bueno, los alcaldes los van a elegir los ciudadanos, pero el alcalde se va a dedicar a darle al botón de las fiestas para que se encienda el alumbrado y arreglar 4 farolas y 4 más, porque lo vamos a vaciar de competencias realmente en materias que interesan y que son importantes para los ciudadanos y para su calidad de vida. Yo me he leído la ley y de la misma forma que usted habla mucho de control, pues también la ley la palabra control la repite y estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, en fin, es una ley que no piensa en los ciudadanos, es una ley que está pensando en otros términos que son precisamente los económicos, pero que tampoco realmente viene a solucionar absolutamente nada, porque resulta que si realmente el Partido Popular estuviera interesado y su fin primordial fuera la sostenibilidad económica de los ayuntamientos, todo se hubiera resuelto de una forma tan fácil como esta: limitar el déficit y limitar la deuda. Que los ayuntamientos tengan unos límites de déficit y unos límites de deuda. Y ya está. A partir de ahí, si en un ayuntamiento, porque así lo han decidido sus ciudadanos, tienen un determinado gobierno municipal que quiere gastar más dinero en políticas sociales, ¿por qué no lo va a poder hacer? Y si en otro quieren gastarse el dinero en hacer pues una infraestructura emblemática, ¿por qué no lo va a poder hacer?
Insisto, siempre y cuando se respeten los límites de deuda y los límites de déficit para no sobrepasarlos y no llevar a los ayuntamientos a la situación de caos económico que en muchos casos se ha llegado, aunque realmente eso existía. Otra cosa es que se aplique. Por otra parte, decía que ustedes solo sacan la tijera con los débiles, porque esta ley, si realmente quisiera atajar el problema económico de los ayuntamientos, primero, el problema económico de España no es la deuda de los ayuntamientos, es la deuda del Estado y en menor medida de las comunidades autónomas. Y ahí están las cifras. Segundo, si realmente quisieran atajar el problema económico de los ayuntamientos, donde tendrían que haber metido la tijera y todo lo demás, es en los grandes municipios. El problema, el peso de la deuda económica de los ayuntamientos está en los grandes municipios. El 25% de la deuda de todos los ayuntamientos de España es de uno solo. ¿Saben ustedes cuál? El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular desde hace pues más de 20 años. Con lo cual se demuestra que el virtuosismo económico y financiero del Partido Popular, la austeridad y todos estos mantras que tanto les gusta nombrar, pues donde ellos gobiernan no los aplican. El Ayuntamiento de Madrid no han hecho un hipódromo, pero han hecho pues el proyecto Madrid-Río y todo esto que ha dejado endeudado al Ayuntamiento de Madrid para 30 años. Que yo ni lo critico ni lo alabo. Los ciudadanos madrileños son los que con sus votos deciden. Pero, hombre, no nos tomen por tontos. No nos tomen por tontos porque no son los ayuntamientos pequeños, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, los que generan el grueso de la deuda. Insisto, son los ayuntamientos grandes. Por eso digo que, como en tantas otras medidas que está tomando el Partido Popular, lo que están utilizando es la crisis y los problemas económicos y financieros para justificar determinadas reformas que de otra forma no tendrían ninguna posibilidad de salir adelante. En ese sentido, le quiero decir también que precisamente la finalidad última de esta ley va por otros derroteros. ¿Por dónde? Pues por socavar la pluralidad democrática. Como yo mando en España, como yo tengo mayores posibilidades de gobernar en España porque controlo medios de comunicación, porque territorialmente tengo una determinada implantación, porque la ley electoral me favorece, pues yo, desde el Gobierno de la Nación, coarto la pluralidad democrática en las administraciones periféricas. Segundo contenido de fondo, vaciar de competencia a los pequeños municipios. Vaciar de competencia a los pequeños municipios, no porque no puedan prestar los servicios, sino porque es la forma pues de apostar, porque primero, porque yo en los pequeños municipios, cuando digo yo, estoy diciendo lo que dice el Partido Popular, en los pequeños municipios donde menos gobierno. Y de esa forma, pues, trato de aglutinar servicios que se los doy a las diputaciones para que las diputaciones, donde mayoritariamente también gobierna el Partido Popular, tenga la posibilidad de hacer paquetes conjuntos y privatizar la prestación de esos servicios. Con lo cual, ahí está otra de las finalidades escondidas de esta ley, que es la privatización de los servicios públicos municipales. El darle más competencias a las diputaciones. Precisamente usted decía, el señor Rubalcaba abogaba por la desaparición de las diputaciones, y yo también. Si miren ustedes, es lo que les decía al principio de mi intervención. Si nos sentamos en una mesa y planteamos
que las Diputaciones es una institución que venía del pasado, que cuando se constituye el Estado de las Autonomías no saben muy bien dónde quedaban, que se han mantenido, que son unas instituciones que no son de elección directa, es decir, que no las elige el ciudadano, sino que se eligen indirectamente, pues son para ustedes las instituciones perfectas para residenciar ese tipo de servicios y posteriormente poderlos privatizar, alejando, como digo, la toma de decisiones de los ciudadanos. Sinceramente, yo creo que esta no es una ley que esté hecha deprisa y corriendo, que se haya hecho al albur, sino que está muy bien pensada en todos sus planteamientos, como digo, con unas pretensiones muy claras, aunque lógicamente de esas no hablan. ¿Hacia dónde derivan ustedes el debate o hacia dónde echan ustedes la pelota para que se vaya la atención del ciudadano? Pues hablan del sueldo de los alcaldes. Mire usted, pero si es que la inmensa mayoría de los miles de alcaldes y concejales que hay en el país no cobran. Son gente que realmente le dedica su tiempo y su compromiso a la vida política precisamente por eso, por tratar de echar una mano y de arrimar el hombro en su municipio. Son precisamente, y vuelvo a lo que decía antes, los ayuntamientos grandes, los grandes ayuntamientos donde están esas dedicaciones y esos sueldos a los que usted antes aludía. Por otra parte, quitando competencias a esos municipios pequeños y sobre todo el estableciendo tramos de población tiene también un riesgo. Y yo lo veo sobre todo por el Ayuntamiento de Aracena, porque además lo comentamos muchas veces. Aracena es un municipio que por las circunstancias que sea, es decir, porque es capital de una comarca, cabeza de partido judicial, es un ayuntamiento que presta muchos servicios de los que posiblemente le correspondería por su población. Y con ello digo, si el Ayuntamiento de Aracena, manteniendo la solvencia económica, es capaz de prestar esos servicios y de acercárselo a los ciudadanos, ¿por qué por ley se lo tienen que prohibir? ¿Por qué por ley se lo tienen que prohibir? Vuelvo a lo que decía antes, es mucho más lógico que los ayuntamientos tengan el máximo número de competencias y que el que las pueda prestar, que las preste, y el que no las pueda prestar, que recurra pues a las diputaciones o a otro tipo de organismos. Hablaba usted antes de las mancomunidades. Claro, hay una gran diferencia entre una mancomunidad y una diputación, que es que la diputación es un organismo que viene impuesto desde arriba y la mancomunidad es un organismo del que se dotan libremente los ayuntamientos desde abajo. Es decir, cuando un determinado número de ayuntamientos no tienen capacidad para prestar individualmente un servicio o piensan que prestándolo de forma conjunta lo pueden hacer de forma más eficiente y más rentable para el ciudadano, pues lo hacen. Por tanto, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Por tanto, yo creo que para eso pues hay que creer realmente en el municipalismo. Y, por último, también quiero señalar una cuestión que me parece relevante de esta ley, que detrás de toda esta prosa, detrás de todos estos grandes principios grandilocuentes y demás, al final, ni un euro. Aquí hemos hablado muchísimas veces de la insuficiencia financiera de los ayuntamientos, de que hay que mejorar la financiación municipal, de que mientras en la mayoría de los países de Europa el gasto municipal está en torno al 30%, en España creo que estamos entre un 11 y un 12%, porque el resto lo gasta el Estado y las comunidades autónomas. Y
Y esa es la gran demanda del municipalismo español de estos últimos 30 años, es el que se reequilibre lo que es el gasto público. No que los ciudadanos tengan que pagar más, sino que de los impuestos que pagamos todos, lo ideal sería que el Estado gastara el 50%, las comunidades autónomas el 25% y los ayuntamientos el otro 25%. Ahora mismo a los ayuntamientos, solo nos llega el 11 o el 12. Entonces, de eso, que es realmente la gran reivindicación del municipalismo español, nada de nada. Es decir, euros, ninguno. Mejorar la financiación de los ayuntamientos, ninguno. Por tanto, yo creo que es una ley que no tiene pase por ninguna parte, ni desde el punto de vista de las finalidades económicas que pretende, ni desde el punto de vista de la garantía de los derechos y de los servicios a los ciudadanos, que para nada se van a conseguir, sino todo lo contrario, y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que son las garantías de un Estado democrático. Sinceramente, insisto, creo que es un error garrafal de este Gobierno, porque una ley de estas características no se puede aprobar de esta forma. Eso es como si la Constitución la hubiera aprobado un solo partido. Las reglas de juego, los marcos de convivencia, las estructuras del Estado y de sus diferentes entes territoriales tienen que hacerse con el máximo consenso, porque precisamente la garantía de su eficacia y el que realmente sirvan para algo está en que puedan tener perdurabilidad en el tiempo para que realmente se asienten y puedan ser aplicadas de forma eficiente. Ustedes decían que cuando gobernaba el Partido Socialista, pues mire usted, la ley del año 85, la ley de base y de régimen local, se hizo estando gobernando por mayoría absoluta el Partido Socialista y ha durado 30 años. Y en esos 30 años, pues por ejemplo, también ha estado gobernando el señor Aznar y no la cambió. Quiero decir, es que yo creo que esa es la base, el que las leyes tienen que tener garantía de perdurabilidad, sobre todo este tipo de leyes básicas y esenciales, porque evidentemente hay otro tipo de normativas donde es evidente que tiene que hacerse notar la ideología o las prioridades que pueda tener cada formación política. Pero este tipo de leyes tienen que buscar el consenso. Por tanto, yo creo que una prueba de lo que supone esta ley es que por primera vez en la historia se van a unir un número de ayuntamientos tan elevado para llegar al Tribunal Constitucional. Como digo, algo que creo que no ha pasado nunca. Y es más, no descarto, y ya lo veremos en los periódicos, que haya ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que también se sumen a la iniciativa, porque de hecho ya bastantes representantes del Partido Popular, alcaldes y concejales del Partido Popular en muchísimos lugares, pues han criticado en similares términos a los que estamos haciendo hoy esta ley. Por ello, creo que estamos haciendo lo que debemos, que es nuestra obligación defender con uñas y dientes la autonomía local, precisamente en un ayuntamiento donde entiendo que se presta un importante número de servicios y que es la base de el bienestar de los ciudadanos. Yo, sinceramente, es que entiendo que los ciudadanos no lo pueden entender de otra forma, porque los ciudadanos no pueden entender que cuando vengan a su ayuntamiento el alcalde o el concejal de turno eche balones fuera. Por otra parte, también me llama la atención, y yo creo que vamos a tener la respuesta también en muchos debates. Cuando ustedes planteen algunos temas que plantean aquí, que no son competencia del ayuntamiento, pues ni siquiera vamos a entrar en debate. Y creo que me parece absolutamente demencial. Por tanto, como digo, estamos haciendo lo que debemos, y yo lo que espero es que ya que el sentido común de consensuar la ley no ha imperado, pues al menos el Tribunal Constitucional, como garante de la autonomía local,
que es tan fundamental para los ciudadanos, pues la garantice a partir de la aceptación de este recurso. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 3. Muy bien. Como es un pleno extraordinario, solo un punto que tratar. Agradecer a todos la presencia y levantamos la sesión.